La bestia en las vías. Hace tiempo fui soldado raso. Hoy en día me avergüenza afirmarles que deserté, mas no lo hice solo por miedo a la disciplina militar, sino por algo más siniestro a lo que nos enfrentamos en cierta ocasión en la que se nos asignó una misión de asalto a un tren de migrantes ilegales, de la cual más tarde descubriríamos que era en realidad toda una cédula delictiva extranjera que se dedicaba al tráfico de personas. Cuando yo ingresé al ejército, solía escuchar entre los soldados historias que sinceramente no les creía. Hablaban de enfrentamientos con criaturas extrañas en lo más profundo de los bosques, o de animales que se transformaban en personas, o al revés. Yo, como les dije, nunca les creí ninguna palabra. Para mí, este tipo de historias era simplemente una manera de distraer la mente de la dura vida militar. Pero todo cambió con la misión que les expuse anteriormente. Cuando eres soldado, no recibes muchas explicaciones, simplemente acatas las órdenes. Y así comenzó esa misión que nos hizo desertar no solo a mí, sino a otras 3 personas que lograron salir con vida del infierno que se desató. Como les contaba, tuvimos una incursión en uno de los estados más desérticos del país, el cual prefiero mantener en el anonimato por obvios motivos de mi deserción. No quiero que me rastreen. En fin, para esta misión tuvimos que levantar un campamento cercano a las vías, pues detendríamos el tren exactamente en un cambio de vías, en las cuales ya habíamos cambiado la trayectoria. Después bajarían la velocidad. Así pues, según las indicaciones de nuestros superiores, el tren tardaría al menos día y medio en aparecer. Mis compañeros, al igual que yo, nos sentíamos algo ansiosos, pues aunque la mayoría de nuestras misiones habían resultado de cierta manera fáciles y efectivas, nunca nos había tocado enfrentarnos a traficantes de personas, y no sabíamos con qué nos íbamos a topar. El tren se adelantó a la fecha esperada, así que nos movilizaron de manera abrupta. Una vez que se detuvo la máquina, un centenar de migrantes salieron a la carrera, pero nuestras indicaciones eran claras: no detener a nadie que no estuviera dentro del vagón que se nos señaló. Llegamos al vagón, que no era otra cosa que un contenedor de metal de esos que vienen en los barcos. Lo abrimos y sacamos a más de una docena de mujeres, de las cuales la mayoría eran menores de edad. Rápidamente las pusimos a resguardo, cuando desde atrás alguien nos lanzó una granada. Algunos compañeros y un par de mujeres cayeron al suelo heridos a muerte. Rápidamente nos pusimos a cubierto. Desde un par de camionetas nos disparaban, mas pronto los diezmamos y las camionetas terminaron huyendo. A lo que recuerdo, cayeron al menos 7 personas que nos disparaban desde las cajas de las camionetas. Tomamos presos a los maquinistas, pues no se podían deslindar del ataque, así que los llevamos al campamento. Al día siguiente, a primera hora, partiríamos a la zona militar más cercana. Para mi mala suerte y la de un grupo de soldados bajo el mando de un teniente, nos dejaron al resguardo de la máquina. Estaríamos allí hasta que se nos recogiera, según las indicaciones de los oficiales. A mí no me agradaron las órdenes, pues siempre queda el miedo a que regresen los sicarios, pero cuando se está en el ejército, tienes que acatar las órdenes o te metes en problemas. Así fue como, estando sentados a un lado de las vías, nos alcanzó la noche y dando caminatas alrededor de la máquina, nos topamos con algunos cadáveres que, después de examinarlos, nos percatamos de que no eran restos humanos, sino de algún animal grande como una vaca, la cual al parecer había sido atacada por otro animal, pues las heridas que tenía parecían mordidas. Supusimos que había sido algún coyote o lobo nativo de la región. Justamente nos encontrábamos revisando el cadáver cuando escuchamos pisadas cercanas. Era un sonido parecido al de las pezuñas. De inmediato echamos las luces y apuntamos en dirección al sonido. No vimos nada, así que empezamos a peinar el perímetro con las lámparas, pero seguíamos sin encontrar nada. De pronto,
escuchamos un bufido que no pude identificar con el de algún animal que conociera. Un soldado se puso muy nervioso y comenzó a decirnos que en aquella zona acechaban los nahuales. Algunos de nosotros nos burlábamos de él, mas casi como si se tratara de un karma instantáneo, escuchamos de nuevo ese sonido, seguido de las pezuñas corriendo hacia nosotros. Justamente cuando volvimos a iluminar la zona, uno de nuestros hombres cayó al piso gritando. Lo iluminamos, pero lo único que vimos fue una especie de venado. Nos echamos para atrás y disparamos al animal, el cual recibió un par de tiros y se retiró, dejando al soldado tirado sobre las vías. Sangraba. Yo y otro compañero nos acercamos a recogerlos, mientras los demás iluminaban la zona y apuntaban con sus armas. Fue entonces cuando lo vimos parado justo al lado de las vías. La forma de esta criatura es indescriptible. Era tan aterrador como repugnante. Era una mezcla entre animal y ser humano. Tenía patas de venado, pero el torso y parte de la cara humana, ojos negros, y desde su boca hacía sonidos horribles. Nos quedamos paralizados del miedo, al punto de soltar al soldado de nuevo en las vías. La bestia se abalanzó contra mi compañero, y yo de terror me eché a un lado. Vi cómo le clavaba un par de cuernos en el cuello. Los hombres a mis espaldas abrieron fuego. Un par de balas pasaron rozándome la piel. Yo corrí a refugiarme en los vagones. Sentía el corazón súper acelerado. Nada tenía sentido. Esa criatura no podría existir, y sin embargo la acababa de ver. Sentía el corazón súper acelerado. Nada tenía sentido. No podía creer lo que acababa de ver. Toqué con mis 2 dedos en el lugar donde me habían rozado las balas, y estas solo me rompieron un poco la ropa. Miré hacia arriba y pude ver la luna llena. Después, escuché otra ráfaga de balas y a alguien gritar que había más. Cuando menos esperé, ya estaban 2 soldados junto a mí, quienes me informaron que perdieron el perímetro, porque de la nada aparecieron otras criaturas como la que nos acechaba en las vías. Escuchamos pisadas que caminaban sobre las láminas de los vagones. Rápidamente iluminamos y apuntamos con nuestras armas, y pudimos ver a un hombre completamente desnudo asomándose. Tenía los ojos en blanco, y no lo reconocimos como miembro de la tropa, así que abrimos fuego. Sé que suena exagerado, pero créanme que aún hoy en día intento darle alguna explicación a esa aterradora experiencia. Sobre todo a aquellas criaturas en las vías. No recuerdo mucho después de que le disparamos al hombre desnudo. Perdí la conciencia por un largo rato, o quizá mi mente creó una laguna para que no recordara algo más aterrador de todo lo que experimentamos, porque lo único que recuerdo es que corrimos por las vías durante largo rato, perdimos las armas, y después de varios días de extraviarnos en el desierto, llegamos a un poblado donde nos refugiamos. Tomamos la decisión de no establecer contacto con la base. Viajamos a una ciudad grande en la frontera. Tomamos un empleo en una fábrica y decidimos olvidarnos de aquel terrible enfrentamiento. Me gustaría poner en claro que aquel perturbador encuentro no fue el único motivo de nuestra deserción. Da la casualidad de que los otros 2 soldados y yo estábamos fastidiados de la vida militar. Yo he investigado mucho acerca de esos seres, pero lo que he encontrado son viejas leyendas que hablan de brujos o nahuales que se transforman en animales, de los cuales a veces no mantienen bajo control los instintos de los animales con los que se identifican, y terminan siendo poseídos, perdiendo el control y atacando a otras personas y animales. Por último, me gustaría contarles que en una ocasión que me reuní con los otros 2 hombres que huyeron conmigo, uno nos contó que cada cierto tiempo escucha pisadas de pezuñas en el tejado de su casa. Además, el mismo horrendo alarido que escuchamos en las vías. El árbol de la sangre. Hace un tiempo, un grupo de soldados de la tropa a la que pertenecía
nos vimos incomunicados y perdidos por culpa de un huracán que azotaba la costa de Nayarit. Se suponía que nuestra misión era asistir a todas las personas que no habían sido evacuadas, pero el huracán cambió de trayectoria, lo que impidió que nuestro vehículo continuara su camino, dejándonos varados a medias de la Sierra Occidental. Nuestro proceder fue resguardarnos de las inclemencias del clima, por lo que nos metimos a la primera construcción sólida que encontramos. Dentro había una pareja de esposos que al vernos se pusieron ansiosos. Sin embargo, una vez que les explicamos nuestra situación, nos atendieron con amabilidad, aunque con cierta distancia y recelo. Obviamente, no es tan fácil tener militares con armas largas en el hogar. Nos dieron alimento y nos pidieron ayuda para tapiar puertas y ventanas. Nos contaron que intentaron llevarlos a un refugio, pero se negaban a abandonar su hogar. Por lo regular, las personas mayores tienen muy arraigadas sus ideas. No es fácil convencerlas de hacer otra cosa. Sin embargo, en esa ocasión fue provechoso esto, pues de otra manera, no sé cómo hubiéramos afrontado el huracán. No hubiéramos podido permanecer en el vehículo. De hecho, la última vez que lo miramos, el viento lo había volcado hasta un barranco. Por suerte, en la casa que nos encontrábamos, era una construcción sólida, además de haber sido construida casi estratégicamente entre un peñasco que impedía el paso del viento. La mujer nos sirvió algo de café. Para este punto, ellos se veían un poco más cómodos con nuestra presencia, a tal punto que comenzaron a contarnos ciertas historias de la zona. Estas eran historias de fantasmas, de accidentes y otras que me parecían más interesantes que todas las anteriores. Esta hablaba de un cerro cercano con un árbol en su cima y varias tragedias relacionadas a él, y entre todas ellas nos confesaron que habían perdido a su único hijo en esa zona. Yo suelo hablar de más, por lo que me comprometí a ofrecerles buscar el cadáver de su hijo, pues durante la plática noté que algo les producía mucha angustia. Era que no contaban con un lugar donde rezarle a su hijo. La incertidumbre de saber cuál había sido su final era algo que no los dejaba descansar. Así pues, supuse que el brindarles apoyo con eso sería una manera de pagar su hospitalidad. Mi superior me regañó. Me dijo que en cuanto estableciéramos contacto, pediríamos ayuda y llevaríamos a las personas al refugio, así ellos quisieran o no. Yo no pensaba seguir esta orden. Convencí a otros 3 soldados de apoyarme en esta búsqueda. No me costó mucho trabajo hacerlo. Les dije que solamente llegaríamos al lugar que nos indicara el señor, tomaríamos fotos y regresaríamos. Esto solo como para cumplir el compromiso. Fue completamente imprudente lo que hicimos. Nos escapamos por la madrugada cuando escuchamos que el viento se había detenido. Ya se podrán imaginar cómo nos recibió el clima. Nos permitió caminar largo rato, hasta llegar cerca de un puente colgante que daba directo a un pequeño cerro. El cielo estaba repleto de nubes que amenazaban con más lluvia. Cruzamos el puente, el cual se movía violentamente de lado a lado. Estuve pensando seriamente en regresar, pero una voz en mi cabeza me incitaba a continuar. Así que seguimos caminando hasta llegar al cerro. Nos dejamos caer sentados. El viento empezaba a soplar nuevamente. Miré alrededor. Supuse que ese era el lugar. Recordaba las palabras que me dijo el viejo. Es un cerro donde todo está muerto a su alrededor. Todo, excepto un árbol que da la impresión de haberse tragado toda la vida. Y así era. Esa tierra estaba árida, fría por el clima, pero ni siquiera la lluvia parecía humedecerla ni un poco. Aún con la neblina encima, podía verse claramente el árbol. Este desentonaba totalmente con todo el paisaje. No creo que aquel árbol hubiese sido una especie nativa de la zona, pues no era nada parecido a otro que encontráramos en el camino. Estando en la cima y frente al árbol, supuse que quizá el niño había muerto cayendo por la cuesta del cerro. El árbol, como les expliqué anteriormente, era muy extraño, de un color rojo carmesí, como el color de la sangre. De hecho,
Soltaba resina que daba la apariencia de gotear este líquido vital. Nos acercamos a verlo con más detalle. Presentaba muchos surcos y hendiduras en su corteza. Era extraño. Pese a tener hojas, parecía seco y hueco. Miré por las hendiduras y adentro vi el rostro de un niño, cosa que me hizo saltar. Les dije a los demás soldados que miraran dentro. Uno dijo que no vio nada y otro que sí. Después escuchamos la voz de un hombre. Nos giramos todos a la derecha y para nuestro asombro, allí estaba un hombre con un sombrero de copa y un rompevientos color amarillo. No hablaba, solo nos miraba. Nosotros le hicimos preguntas, pero seguía sin hablarnos. Supusimos que quizá era mudo. Cuando nos quisimos acercar a él, informándole que lo pondríamos bajo resguardo, se alejó apresuradamente. Después escuchamos ruidos dentro del árbol, como voces de niños llorando. Nos sentimos confundidos con aquella situación. Allí pasaba algo extraño. Nos acercamos al árbol nuevamente para ver de dónde provenían esas voces, pero de pronto vimos una enorme puma subiendo el cerro. Rápidamente le apuntamos, disparamos un par de veces pero fallamos. El animal se nos echó encima. Por suerte, un compañero reaccionó inmediatamente, disparándole en una pata trasera. El animal se hizo para atrás y yo le di otros 2 tiros. Este cayó herido por la cuesta del cerro. Cuando bajamos a buscar el animal, encontramos el cuerpo de un hombre de mediana edad. Aquello no tenía explicación, ya que le habíamos disparado a un puma y no a un hombre. No entendíamos lo que había ocurrido y tampoco queríamos buscar explicaciones. Así que arrojamos el cuerpo por la cuesta del cerro, regresamos al árbol, al cual, con ayuda de un cuchillo, abrimos en la hendidura donde vimos el rostro del niño, y para nuestra sorpresa, encontramos restos óseos. Por su tamaño, nos imaginamos que eran de niños en su mayoría. Decidimos regresar y afrontar al sargento y su castigo. Para nuestra sorpresa, lo encontramos a medio camino. Iba acompañado del resto del grupo y el dueño de la finca, pero al parecer sí nos estaban buscando. Le informamos a todos de nuestro suceso. Algunos, junto con el sargento, no nos creyeron, excepto lo de los huesos, por lo que decidieron seguirnos de vuelta al cerro. Más adelante, el señor de la casa nos dijo que nos creía, que su padre, quien vivía en un poblado cercano, solía contarle historias acerca de brujos que vivían alejados de las personas. Estos poseían el poder de adoptar una forma animal y solían robarse a los niños del pueblo para comérselos. El señor me aclaró que de esto último pensaba que solo era un mito de su padre para que no se alejaran de su hogar, pero ahora podía corroborar que esa historia era cierta. Cuando logramos establecer contacto, intentamos convencer a los señores de dejar esas tierras y vivir sus últimos días en un lugar más cómodo en un poblado cercano. Pero no pudimos convencerlos. El señor nos dijo que él así estaba acostumbrado a vivir y que además, gracias a nosotros, se había limpiado la zona. No quisimos insistir, pero sí se llevó a cabo una investigación de los restos óseos encontrados dentro del árbol. Según supe después, se dijo que esa era madriguera de un puma, pero yo sé perfectamente que no fue así. Solo yo y otros 3 sabemos que a aquellos niños se los tragó el nahual que enfrentamos aquella vez que nos quedamos varados en la sierra. La Sierra de las Brujas. Hace algún tiempo yo no creía en brujas. Para mí, este tipo de historias me parecían simples manifestaciones del estrés que provoca servir como soldado. Hoy en día, creo que este tipo de seres no tiene un origen humano, por lo que no responden a las leyes de la física que nos rigen. Es más, puedo apostar toda mi carrera en el ejército al afirmarlo, pues he sido testigo en más de una ocasión de este tipo de encuentros. Incluso una vez toda mi tropa se enfrentó a estos seres.
En esta historia que les contaré, murieron más de 2 personas ante un ente de este tipo. Todo empezó durante un operativo en el cual tuvimos que asaltar una ranchería cerca de Tapalpa. Por motivos de anonimato, no mencionaré la ubicación exacta, pues pese a todo lo que pasamos, en ese lugar existen buenas personas y de ninguna manera desearía que este relato les hiciera mal. Además, los pobladores saben muy bien cómo lidiar con estos seres. En fin, tuvimos que entrar en acción. Caímos de sorpresa sobre un gran plantío de marihuana. No era la primera vez que llevábamos a cabo una acción militar de este tipo. Por eso, aunque la mayoría de veces no encontrábamos resistencia por los sicarios, se tenía que andar con mucho cuidado. Nunca en toda mi carrera militar me tocó que me tendieran una trampa. Hasta ese día. Cateamos las construcciones, no encontramos a nadie, decomisamos todo cuanto encontramos. Después, procedimos a cortar toda la hierba y apilarla, incluyendo la que encontramos empacada también. Justo nos encontrábamos a punto de quemarla, cuando, del camino, aparecieron 3 camionetas con algunos hombres armados. De pronto, tomamos posición en nuestros vehículos y abrimos fuego. Por lo regular, los sicarios temen al fuego cruzado y a las primeras bajas se echan para atrás. Pero esa no fue la ocasión. Respondieron el fuego y se resistieron. Mi tropa resultó con algunos hombres heridos. Resistimos con valor, mas detrás de nuestro perímetro aparecieron otras 3 camionetas, por lo que de inmediato avisamos a nuestra base. Informamos que estábamos en una trampa cuando nos vimos superados. Arrojamos un par de granadas como distracción y salimos del lugar. Según las indicaciones recibidas por mi superior, teníamos que refugiarnos en una ranchería vecina, donde llegarían los refuerzos. Y así lo hicimos. La ubicación de la ranchería es muy difícil de localizar. De hecho, está escondida en medio de la sierra. Se me hace curioso que existan lugares como ese, y aún más que tengan gran número de habitantes. Por cosas del destino o quién sabe por qué, llegamos a ese lugar, ya que si hubiese dependido de mí, hubiera viajado directamente a la base militar más cercana, o nos hubiéramos escondido en la sierra. Pero esa fue la indicación, y una vez que estuve allí, agradecí, pues aunque era un lugar muy extraño, no carecía de belleza. Las construcciones se mezclaban con la naturaleza, y al encontrarse dentro de la sierra, las calles son cubiertas con una neblina perpetua que le dan un cierto aire místico. Aparte, a nuestra llegada, fuimos recibidos por el dueño de una enorme hacienda. Este hizo que un médico privado atendiera a mis hombres heridos y nos ofreció alimento a los demás. Salimos a reconocer el perímetro. La ranchería estaba conformada por no menos de 12 casas. Todo el camino estaba construido en cemento, con escaleras que bajaban por la sierra hasta un arco, el cual limitaba otra ranchería. Nos indicaron que ahí existía una tienda. Nosotros, que moríamos de ganas de echarnos un cigarro, nos dirigimos ahí. Es curioso, pues a pesar de la neblina, se miraban algunos niños jugando a lo largo de las calles, o incluso en las escaleras que caen en picada por la sierra. Tan pronto nos vieron, se acercaron a nosotros. Los niños en los poblados más alejados de las ciudades suelen admirarnos, por lo que al menos yo siempre permito algo de interacción con ellos. Pero en esa ocasión nos pidieron que les compráramos algunas papas de la tienda, pero uno de los niños, sin que se le preguntara nada, nos dijo que no nos acercáramos al camino que seguía las escaleras, pues al final de las escaleras se encontraba la casa de la bruja que comía niños. Se nos hizo curioso el comentario del niño, por lo que le respondimos que no debería tener miedo porque las brujas no existían, y para que no tuviera miedo iríamos para allá para que viera que no había nada. El niño se puso pálido y corrió a su casa. A nosotros nos dio risa. Yo supuse que esa historia se la contaron al niño para evitar que saliera a la sierra. Sin embargo, la curiosidad se apoderó de mí e indiqué a los demás hombres que me siguieran. De cualquier forma, íbamos bien armados por cualquier tipo de peligro que se nos atravesara. Seguimos caminando por las escaleras.
y como si fuera a comenzar una película de terror, comenzó a llover ligeramente, así que caminamos con mucho cuidado, pues las escaleras estaban demasiado empinadas y los escalones se hacían más angostos según avanzábamos hacia abajo. Además que, con la lluvia, la suela de nuestras botas se hacían resbalosas. No sé quiénes habrían construido esas escaleras, pero la distancia que recorren es muy larga, y en el camino atravesamos muchas casas abandonadas. Justo cuando llegamos al último escalón, supe cuál era la casa de la que hablaba el niño. Una enorme reja delimitaba un terreno, y al fondo una construcción medio derruida. Nos adentramos siempre atentos. Parecían ser los restos de una antigua hacienda. Dentro de la construcción vimos muebles antiguos ya destruidos por el paso del tiempo. Pasamos una larga sala atravesando muchas habitaciones hasta llegar a la parte trasera de la casa. Nunca imaginé que entrábamos a una trampa mortal. Afuera, a lo lejos, vimos una choza hecha toscamente con madera, a la cual apenas nos acercamos, escuchamos ladrar un perro. Supusimos que quizá vivía alguien allí, por lo que decidimos volver sobre nuestros pasos. No deseábamos irrumpir así como así en propiedad privada. Pero justo cuando regresábamos, de la nada algo derribó a uno de mis hombres. Él comenzó a gritar con desesperación, lo que me hizo dar la orden de regresar y ponernos en guardia. No mirábamos nada, ya que la neblina cubría todo el lugar. Apuntamos nuestras armas y lámparas directo a los gritos de mi soldado, pero solo lográbamos ver una sombra que lo arrastraba. No tenía sentido, ya que si era un puma o un animal salvaje, lo hubiéramos visto y escuchado. Los gritos del soldado desaparecieron, siendo sustituidos por un fuerte sonido como de aleteo de pájaro. Después, la suave lluvia se convirtió en tormenta, trayendo consigo un viento muy violento. Les indiqué a mis hombres que prosiguieran la marcha hacia atrás. Entramos a la construcción hasta la sala, donde, ante nuestros ojos, vimos a una mujer de arrugas muy marcadas y ojos completamente negros. Esta venía acompañada de un perro negro, el cual, al vernos, salió corriendo hacia el monte. Después, la extraña mujer corrió furiosa hacia nosotros, que no dudamos ni un poco en abrir fuego contra ella. Y a pesar de que descargamos una docena de tiros, ningún impacto parecía afectarle. Las balas la atravesaran como si solo fuese un holograma. Sin perder la calma, indiqué a mis hombres correr hacia adelante, pero dos de ellos no podían moverse. Se encontraban hincados en el suelo llorando. Nada de esto tenía sentido. Aquella extraña mujer soltó una risa macabra y desapareció ante nuestros ojos. Les grité a mis hombres que estaban en el suelo para que siguieran la marcha, cosa que hicieron de inmediato. No tuve tiempo de preguntarles sobre lo que pasaba, pero daban la impresión de ir despertando de un sueño. Corrimos a las escaleras y les indiqué que fueran por delante. Ellos se miraban asustados, y yo, más que asustado, estaba confundido. Después de caminar algunos metros arriba, comencé a escuchar que nos seguían el paso. Yo intenté detenerme a comprobarlo, pero como pueden adivinar, es difícil ver bajo la lluvia, y aunque la intensidad de esta ya había bajado, era preferible regresar con los demás hombres y esperar el día siguiente a que mejorara el clima y buscar al soldado que faltaba. Cuando llegamos al cruce de la primera ranchería, mis hombres se detuvieron abruptamente. Intenté gritarles para que prosiguieran la marcha, pero uno de ellos grita horrorizado que no lograba dejar de ver a una bruja seguirnos. Me acerqué a él para hacerlo entrar en razón, pero esto solo logró que saliera corriendo fuera del camino de las escaleras para perderse en medio de la sierra. Parecería broma, pero este ser demoníaco que nos seguía había causado más bajas que el encuentro con los sicarios durante el operativo. Ni siquiera pensé en ir a buscar a mi soldado. En lugar de eso, hice que aumentaran la velocidad de la marcha. Todo el camino seguí escuchando pasos que nos pisaban los talones, seguido de un aleteo extraño, como si una gran ave aleteara en la niebla. La situación era tan desesperante como aterradora.
Una vez que llegamos a la zona habitada, todas las puertas estaban cerradas, incluso la cortina de la tienda, y en cuanto estuvimos cerca de la casa en la que levantamos nuestro campamento, les grité a mis hombres para que salieran a nuestro encuentro, cosa que hicieron de inmediato, seguidos por el dueño de la ranchería que cargaba una enorme cruz de madera, la cual levantó sobre sus hombros, y una vez que entramos cerró el portón dejando la cruz en la entrada. Una vez adentro, me di cuenta que faltaba un hombre más. No hice ni el menor intento por regresar, ya los buscaríamos mañana. Esa noche nos contó el hombre que nos alojaba que no debíamos acercarnos a esa propiedad, pues esta era habitada por una bruja. Cuando escuché esto, le contesté estúpidamente que ¿por qué no la mataban? Fue cuando me contó que una bruja no es humana, es un tipo de demonio del que solo se pueden proteger, mas no aniquilar, pues estas se encuentran en otro plano que no es físico, por lo que ellos tuvieron que aprender a vivir con ella. Y una de las tantas cosas que hacían para protegerse era jamás acercarse a ella. Marcar una línea con sal marina en los límites del territorio. También solían colocar una cruz de madera en la puerta. Esto evitaba a toda costa que la bruja entrara. Al día siguiente, intentamos buscar a mis hombres, pero solo encontramos sus uniformes y armas ensangrentadas. No había ningún rastro de ellos. Yo preferí mentir en mi informe. Hablé con mis hombres para que no me contradijeran. Todos acordamos decir que murieron durante el operativo, pues aunque hubiéramos dicho la verdad, jamás nos hubieran creído. Era mejor así. Pusieron a otro escuadrón bajo acción en esas tierras, y a mí me asignaron a otra misión. Pero a lo que supe, ya no encontraron a ningún sicario en aquellas tierras. Sinceramente, aquel lugar en medio de la sierra me parecía encantador, y sin embargo, no acababa de entender sobre el por qué aquella gente prefería quedarse allí, aun con el peligro de que sus hijos desaparecieran, pues no estoy seguro si esos rituales que ejecutaban siempre funcionarían. A veces, durante los operativos, siento mucho miedo, sobre todo al imaginarme en el final que tuvieron mis hombres a manos de ese ser. También me pregunto acerca del origen de ese aleteo horrible que sonaba dentro de la niebla. No lo sé, y ahora espero nunca saberlo. Aullidos. Hace ya un tiempo que me uní al ejército, aún en contra de la voluntad de mi padre, quien, al ser un poco machista, mantenía un pensamiento anticuado, en el que los soldados solo podían ser hombres. Durante toda mi carrera militar he mantenido cierta distinción por mi valentía y disciplina. Sin embargo, hay situaciones en las que se pierde toda razón, donde lo único que quieres es no solo salir con vida, sino con tu cordura intacta. Más de una vez he visto cosas extrañas, sobre todo cuando viajamos a la sierra, aunque a veces también ha pasado en las ciudades. Pero la historia que estoy por compartirles es la más extraña de todas las que he vivido hasta el momento. Sé que muchas personas pensarán que lo único que hacemos es enfrentarnos al narco o vigilar las carreteras, pero no. La mayoría de las misiones que son asignadas a la división a la que pertenezco son de salvamento, y en una ocasión nos tocó auxiliar en unas inundaciones en Tampico, donde tuvimos que llevar maniobras de contención para el cauce del agua, así como el resguardo de personas que estaban atoradas en ciertos poblados. Créanme que por más entrenamiento que se tenga, nada te prepara para afrontar el infierno de un desastre como ese. Los olores, los gritos, los muertos, es horrible. Durante esa misión, yo no estaba bien emocionalmente, pues llevaba ya tiempo manteniendo problemas con mi pareja, lo que me ponía más susceptible al sufrimiento de los damnificados durante la inundación, por lo que apenas tuve tiempo libre y me escondí a llorar. Una compañera de la tropa notó mi estado de ánimo y se puso atenta conmigo.
Tuvimos que levantar el campamento en una zona de aquella localidad que se localizaba en una superficie elevada y el nivel del agua no la alcanzaba. Es muy incómodo pasar días en este tipo de lugares. Además, soy malísima con las guardias nocturnas y para mi mala suerte, aquella ocasión, me tocó velar junto a la compañera que hace unas horas me había consolado. Pues bien, para no aburrirnos, durante la noche decidimos contarnos historias sobre cosas extrañas que habíamos visto durante el servicio. Yo creo finalmente en que, cuando se tocan ciertos temas oscuros, se llama a la oscuridad, y aquella noche, quizá fue todo un conjunto de elementos lo que atrajo a lo que estaba a punto de ocurrirnos. Se acercaron hasta nosotras dos señoras muy asustadas. Nos informaron que había un animal en su patio que emitía un sonido muy extraño y mostraba una forma como la de un lobo, pero más grande. Contra las órdenes de nuestros superiores, seguimos a las señoras hasta su casa. Esta era de una construcción extraña, muy grande, pero de cierto estilo de construcción que desentonaba con todas las demás casas de toda la manzana. Toda la parte frontal de la casa estaba cubierta por mosaicos ya muy viejos, y como aún caía una lluvia ligera, ponía el piso muy resbaloso, lo que nos hacía caminar torpemente. Todo el lugar estaba en completa oscuridad, pues el suministro de electricidad fue cortado para evitar más muertes por electrocución. De hecho, me tocó ver a un par de personas muertas por eso. Fue terrible. En fin, no solo la casa, sino toda la localidad estaba a oscuras, pero las señoras mantenían encendidas una docena de veladoras y velas dentro de la casa. Pasamos de largo la sala, mirando que ésta mostraba las paredes tapizadas de cuadros e imágenes religiosas. Cruzamos la cocina y ésta se veía igual. Fue en ese momento que escuchamos los aullidos fuertemente. Fuese lo que fuese que estuviera en su patio, aparentaba ser producido por un animal grande. Llegamos hasta un ventanal que funcionaba como puerta de acceso al patio. Ahí, las señoras se pusieron muy ansiosas, abrieron un par de cortinas y una de ellas nos dijo con voz entrecortada que allí estaba afuera el animal. Mientras decía esto, apartaba la mirada de la ventana y temblaba. Nosotras nos acercamos, pero no vimos nada, aun cuando iluminábamos con nuestras lámparas. Les dijimos a las señoras que saldríamos al patio a ver qué era lo que ocasionaba ese sonido, pero éstas de inmediato nos pidieron esperar a que se encerraran en la sala. Nos pareció gracioso la actitud de las señoras, pues entre murmullos mi compañera y yo especulábamos que probablemente solo se trataría del perro de algún vecino que se había perdido durante el desastre. Aún así, entramos apuntando con nuestras armas. No obstante, el aullido nos aturdió y seguíamos sin verlo, así que nos pusimos a rastrearlo. El sonido nos llevó hasta un pequeño árbol en medio del patio, pero aún así no mirábamos a ningún animal. De pronto, el aullido cambió por un gruñido. Comenzamos a mirar en las raíces del árbol, y fue ahí cuando vimos aquel ser aterrador. De solo recordarlo siento escalofríos. Su aspecto era parecido al de un gato egipcio. No tenía pelo y su forma era canina, pero su rostro era de cierta forma humano. Al ver a la criatura, el pánico se adueñó de mí, lo que hizo que le soltara un par de tiros. Esto puso frenética a esa cosa, que rápidamente me atacó mordiéndome la bota. Después me tiró al piso mientras me usaba de impulso para salir del lugar. Quedé toda aturdida, pero cuando recuperé el conocimiento, escuché gritar a mi compañera. Después soltó un par de tiros. A como pude, me levanté para salir de ahí, dejándome llevar por mi instinto de supervivencia, el cual fue muy torpe, pues lo único que logré fue lastimarme las manos y caer en un pozo. Intenté calmarme para idear un plan antes de comenzar a gritar como loca, así que iluminé a mi alrededor. Aquel pozo no era natural, pues tenía ladrillos en sus paredes y algunos pedazos de cantera, pero todo era tan liso que no encontraba una manera en la que pudiera escapar. Me tomé un par de minutos más para observar el pozo.
Era muy angosto y sin embargo no lo suficiente como para alcanzar a estirar los pies y atorar la espalda para trepar hasta arriba. Maldije. Luego me pregunté cómo era que no se había inundado, por lo que deduje que quizá habría una trampilla que llevaría hasta el sistema de alcantarillado. Así que dirigí la luz de mi lámpara al suelo, y allí estaba mi respuesta, una enorme trampilla de fierro. Al pasar la luz por allí, vi que algo reflejó la luz. Fijé mi vista al lugar y pude ver dos ojos. Fue entonces que entré en pánico y comencé a gritar que me sacaran de allí. Y para mi fortuna, mi compañera me gritó que allí estaba. Al mirar hacia arriba, ella estaba estirando su mano para alcanzarla. Rápidamente me apoyé en ella y logré trepar hasta arriba. Una vez allí, interrogué a mi compañera, quien me dijo que no había llamado por radio al campamento, pues temía las represalias de nuestros superiores. Yo le dije de inmediato lo que vi debajo de la trampilla del fondo del pozo. Ella me dijo que la criatura se le escapó, pero que alcanzó a darle 2 tiros en la pierna. Después me dijo que lo más extraño de todo es que cuando le entraron los tiros, gritó como una persona y no como un animal. Aquella noche no perdimos más el tiempo y corrimos de regreso al campamento, donde los demás compañeros se hicieron de la vista gorda y no nos delataron. Pasamos la noche en vela y la mañana siguiente nos informaron que como a 3 cuadras del campamento encontraron a un hombre de mediana edad muerto a tiros de alto calibre. Mi compañera y yo no dudamos en asociarlo con aquella criatura que salió del pozo aquella noche. Incluso buscamos a las señoras para preguntarles si sabían algo más de lo sucedido. Aunque al principio no querían hablar, después nos contaron sobre ciertos hombres que habitaban en la sierra. Ellos son conocidos por practicar magia ancestral, y muchas personas los acusaban de ser nahuales, cosa que ellas creían rotundamente. También pensaban que quizá estaban allí para aprovechar la inundación para conseguir presas fáciles, pues según ellas, estos seres se alimentan de mujeres embarazadas. Esto último me causó mucho temor tiempo después, porque a las 2 semanas me enteraría que estaba embarazada de 2 meses. No sabría decirles qué realmente era esa criatura. Hoy en día no dudo ni un poco que era un nahual, pues lo que vi era tan irreal y aterrador que bien podría creer en cualquier cosa. En más de una ocasión, ese ser ha sido el protagonista de mis pesadillas, aunque nunca he vuelto a ver algo parecido. Pero este acontecimiento sí ha logrado que cada que me encuentro en lugares alejados de mi base, sienta mucho miedo al escuchar aullidos que provienen de la oscuridad. La bestia en los matorrales. Hace años, cuando apenas era un joven recluta en entrenamiento, fui testigo de un suceso que quizá no lograrían creerme. Incluso yo a veces me cuestiono si fue cierto lo que vivimos. Sin embargo, cuando suelo encontrarme a alguno de los soldados que ascendieron durante su carrera en el ejército mexicano, recordamos aquella aventura que estoy a punto de relatar lo mejor posible para que el suceso no quede en el olvido. En fin, como les comentaba, en aquel entonces yo era apenas un recluta que hacía sus prácticas en un lugar boscoso cerca de la 15ª zona militar. Los locales le llamaban Palo Gordo y se encuentra cerca de Tezistán, Zapopan, Jalisco. Estábamos acampando en esa zona y durante una de las caminatas largas forzosas que nos imponía el entrenamiento, nos acercamos a un lugar donde nos indicaron levantar el campamento. Era un lugar elevado y limpio de maleza. Daba la impresión que esa zona era usada como campamento con regularidad. Pero cuando le pregunté a mi superior, un cabo que estaba a cargo de los reclutas, me informó que esa zona era usada por el ejército, aunque algunas veces se habían topado con algunos cazadores ilegales. Estos, por lo regular, mantenían sus campamentos en tierras privadas muy cercanas. Recuerdo que aquella vez yo iba muy nervioso, pues aunque ya tenía algo de tiempo en entrenamiento en el cuartel,
Era la primera vez que me llevaban a entrenar en campo abierto. Esto era más pesado que en el cuartel. Las mochilas y todo el equipo pesaban aún más en aquella tierra boscosa. Así que ya sabrán mi comportamiento torpe en todas las indicaciones que me daban. En más de una ocasión me costó que mi cabo me llamara la atención, y debido a un incidente por la culpa de un error de los compañeros reclutas, nos castigaron con una caminata nocturna. Y así comenzamos la marcha, siempre marcando el terreno por el que pasábamos, pues al ser nuevos e inexpertos temíamos perdernos. Caminamos largo rato, hasta que a la distancia divisamos una fogata. Vino a mi mente los cazadores furtivos de los que habló el cabo, así que decidimos tomar los fusiles por si era necesario en caso de que nos apuntaran o nos tocara alguna bala perdida. Así que decidimos tomar los fusiles por si era necesario. Nos acercamos en silencio, pero de primera vista no encontramos a nadie. El campamento estaba puesto alrededor de la fogata, la cual ya mantenía un fuego muy bajo, casi a punto de extinguirse. Incluso las piedras que rodeaban el perímetro del fuego estaban desacomodadas, como si alguien las hubiera pateado. Acto seguido, comenzamos a husmear entre las casas de campaña. Estas estaban rotas. Era como si hubieran sido cortadas por una navaja o un cuchillo. Cuando miramos dentro de las casas, cierto nerviosismo se despertó entre nosotros, pues ayudándonos con las lámparas, vimos un camino marcado por sangre, piel y algo de cabello. Rápidamente nos reunimos y acordamos alejarnos de la zona, pues son muchas las historias en las que algún puma o gato salvaje atacan a los que se adentran en lo profundo de las zonas boscosas. No salimos de manera abrupta. Al contrario, llevamos una marcha lenta pero marcada, siempre vigilando la vereda. No tardamos en encontrarnos con un espantoso espectáculo. Frente a nosotros se encontraba un pequeño barranco que no deseábamos rodear, así que con dificultad bajamos la cuesta y en el fondo encontramos restos humanos y de animales. Los demás reclutas y yo intentamos echarnos para atrás y correr, mas no tuvimos tiempo, pues inmediatamente que emprendimos la marcha, detrás de unos arbustos salió una bestia enorme que se nos echó encima. Yo le apunté con mi arma y le disparé. Este echó un bufido indescriptible. El sonido era más parecido a un grito humano que al sonido de una bestia, o incluso podría decir que eran los dos mezclados. Uno de los reclutas gritó que esa cosa era un nahual. La bestia corrió de vuelta a los arbustos. Yo di 3 tiros a ciegas hacia ellos, y de nuevo escuché el mismo sonido espantoso. No me quiero hacer pasar por valiente, pues en una situación como esa, tu primera reacción es correr lejos de la criatura, pero si sabes un poco de animales salvajes, sabes que esta reacción te pondrá en desventaja, pues inmediatamente te conviertes en la presa. Así que yo me arrimé al enorme matorral e iluminé directo a donde se suponía que habría caído la criatura. Al parecer, mi valentía o bien curiosidad logró hacer que los demás reclutas vinieran detrás de mí, así que todos lo vimos. Esa criatura indescriptible era una especie de mezcla entre perro, puma y humano que no lograría explicar. Lo más terrible eran sus ojos, que aunque se miraban humanos, lucían tan aterradores que no soportarían verlos fijamente. Yo cometí el error de confiarme y mirarlos, dejándome llevar por el misterio de aquella criatura. Me quedé hipnotizado. No me di cuenta siquiera que bajé mi arma por unos segundos. De pronto, sentí una quemadura en mi brazo derecho. Aquella criatura aún seguía siendo un peligro y me había clavado su garra en el brazo. Otro recluta detrás de mí le dio un tiro en la cabeza, lo que hizo que me salpicara con su sangre. Ninguno de nosotros quiso cargar con ese cadáver, por lo que decidimos no hablar del tema con ningún superior. Sabíamos que no nos creerían, aparte el hablar de matar nos metería en problemas, así que decidimos regresar tal cual nos lo habían indicado. Incluso yo escondí mi herida durante días, y cuando la miraba a alguien le respondía que se me enterró una rama filosa. Nos costó algo de trabajo mantener el silencio, sobre todo con los demás reclutas,
quienes en más de una ocasión contaron historias parecidas. Aparte, a los días que abandonamos ese lugar, nos enteramos por terceras personas que otros reclutas encontraron restos humanos amontonados en un barranco, y detrás de unos matorrales a un hombre viejo muerto por herida de bala en la cabeza. No pudimos dejar de pensar en nuestro encuentro, sobre todo en las palabras que dijo el recluta cuando nos enfrentábamos a la criatura. Un nahual. Yo no dudaba ni un poco que esa criatura fuera eso, pues en pláticas posteriores, los demás reclutas y yo concordábamos que esa criatura no era humano, pues una sola persona pudiera equivocarse en lo que ve. Pero todos lo vimos aquella noche. Esa cosa era cualquier cosa menos un ser humano. En una ocasión entré a un bar, y estando en plática de borrachos, salió el tema con algunos lugareños, los cuales me contaron que en la zona era común tener encuentros extraños. Yo les conté lo que viví con ese ser. Uno de los hombres que tomaba con nosotros me escuchaba con cierto interés y me hacía muchas preguntas sobre la zona. Yo se las respondí con mucho gusto, pero al final de las preguntas le comenté que nosotros limpiábamos la zona, a lo que él me respondió girando la cabeza que no era así. Después él me preguntó si lo había visto a los ojos. No pude negárselo, así que le dije que sí, y que esto fue lo que más miedo me dio. No sé si por asustarme o simplemente por divertirse, él me dijo algo que aún hoy en día me da miedo. Sobre todo cuando me ha tocado hacer incursiones en la sierra o en lugares boscosos. Me dijo que un nahual nunca olvida unos ojos, y mucho menos olvidan a quien los lastimó. Por lo tanto, que anduviera con cuidado, pues quizá me estaría buscando. Sé que vi a esa criatura morir, también que a los pocos días descubrieron su cadáver, pero aún así siento muchísimo miedo cuando lo recuerdo. Relatos escritos y adaptados por Mauricio Farfán.